Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Mis ovejas oyen mi voz. Parte 5. Mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Bendiciones a todos. Hola, les damos la bienvenida a este programa de Un plan de rescate para la familia, y queremos saludar a todos los que ya se están conectando a las redes sociales, todos los que están sintonizando la estación de radio Ondas de Vida 1440. Les damos la bienvenida y queremos hacer mención de los números telefónicos en donde pueden contactarnos. Son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Por WhatsApp nos pueden localizar en el 272-705-4430. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy. Continuamos con el tema Mis ovejas oyen mi voz. Y bueno, yo le voy a pedir a Mireya, no sé cómo esté tu audio por ahí, Mireya, si nos puedes guiar en una oración para iniciar esta reunión. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú nos has perseverado la vida, Señor. Gracias por darnos esta invitación y todos los que estamos dispuestos. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de todos aquellos que van a tener ese tiempo para escuchar esta palabra. Bendecimos a todos aquellos que a través de las redes sociales, a través de, por todas las redes sociales, ellos están tomando este tiempo. Gracias porque no los tienes en un hospital, no los tienes en diferentes lugares donde no estén dispuestos a escucharlo, sino al contrario, les has perseverado la vida. Gracias te damos porque tú lo que nos has dado todo este día, Señor, hasta aquí lo vemos reflejado por todos aquellos que estamos tomando este tiempo para poder escuchar tu voz, para poder escucharte, Señor, que a través de nuestro hermano, él dará, Señor, esta enseñanza, y asimismo todos aquellos que tienen ese corazón dispuesto para recibir lo que el Espíritu Santo hoy va a dar a cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y sabemos que tú eres el que toma el control en esta dirección, en este tiempo que será tomado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén, amén, amén. Oye, Mireya, bueno, primero que nada, muchos saludos para todos. Sabemos que estamos llegando al tiempo del frío, sabemos que ya salieron las bufandas, algunas chamarritas por allí, pero bueno, nos toca comenzar ya a vivir la parte del otoño, cuando comenzamos a tener frío y bueno, allá en Indiana no se diga, ¿no? Ya las temperaturas bajan, no sé qué temperatura tengas ahorita allí, Mireya. 24 grados. ¿Centígrados o Fahrenheit? Fahrenheit. 34 grados Fahrenheit. Estamos hoy. 32 es cero, ¿no? Casi cero, porque sí. 32 Fahrenheit es 0 centígrados. Así sí, así bueno, es. Ni frío ni calor. Muy calientitos todos por allí, así que muchos saludos. Oye, Memo, acércate un poquito al micrófono, Mireya. El tema que hemos estado platicando, que el Señor nos ha enseñado y hemos estado hablando ya desde hace varios días, es Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué nos pueden compartir ustedes si es que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra? ¿Qué algún punto que ustedes quieran comentarnos con relación a lo que el Espíritu Santo los hubiera impactado con el tema de hoy? Sí, escuchando el domingo la predicación, y veíamos el slide de estar en un, pues corral, podríamos decirlo. Hace tiempo, no sé si alguien del grupo había puesto un video
donde estaban haciendo un experimento, donde pasaban varios a tratar de llamar a las ovejas para que se acercaran, con chiflidos, con señas, con gritos, con sonidos, y nadie pudo lograrlo hasta que no vino el verdadero pastor y hizo su sonido o les habló. Inmediatamente todas vinieron hacia él, hacia el lado de la puerta. Así recuerdo más o menos el video. Y a lo que hemos estado estudiando y aprendiendo es que, pues que realmente cada uno de nosotros, siendo esas ovejas, escuchamos, si verdaderamente estamos todos los días conectados con el Señor Jesucristo, siempre vamos a escuchar esa voz de Él, porque estando en el corral, ahí dice que hay ovejas como todas, ¿verdad? Como las iglesias, que dicen que están, pero no obedecen, o quieren salirse del corral, o quieren brincarse del corral, y ahí hay de todo. Entonces decía yo pensando, decía, pues yo creo que no es más que es un cuadro, pero que realmente se vive, o sea, se vive en la realidad. Pero lo único que como pastor, dice la palabra que Él es el que cuida de sus ovejas. Digo, pues nosotros solamente no tenemos otra salida más que estar en el Señor, porque Él provee todo, Él cuida de todos, Él nos da todo, o sea, lo que nos cuesta a veces como ovejas estar ahí, porque estar escuchando otros ruidos, al estar viendo a nuestro alrededor o querer nuestra mentalidad hacer otras cosas, pues vienen las decisiones a veces equivocadas, ¿no? ¿Qué aprendía yo? Escuchando un poco de lo que hemos leído en Hechos, el libro de los Hechos que hemos estado los miércoles leyendo. A mí me tocó el capítulo 27 y 28. No voy a decir todo, nomás un pedacito. Estando viendo lo que es Pablo, para mí Pablo es algo que decía yo en la mañana, yo iba manejando y Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. El que no tenga don de continencia, mejor es casarse que quemarse. Y así empecé a recordar varias cosas que él decía. Dije, bueno, siendo un hombre estudiado, siendo un hombre celoso del Señor, que persiguió a los cristianos, que sufrió cuando iba hacia un camino donde quedó ciego, donde se le dijo que el Señor le iba a mostrar lo que iba a padecer, después fue encarcelado. Bueno, fueron tantas situaciones en donde el capítulo 27 y 28 dice que él iba de calidad de preso hacia la cárcel, hacia un lado, pero durante todo ese tiempo había grandes tormentas. Y el Señor se le mostraba a través de un ángel y decía, no vas a morir, ni tú ni los que van contigo. Entonces él escucha, ¿por qué decía esto? Cuando verdaderamente estamos escuchando la voz del Señor, dice que Él ya tiene el control de todo. Estamos en el propósito y que su propósito se va a cumplir siempre y cuando estemos realmente tomados de su mano. Tomados de su mano, estar en todo tiempo escuchándolo y obedeciendo lo que Él dice. Pero el propósito de Él era compadecer ante el emperador. Entonces, sí va a lograr, a través de los que están, de Pablo, los que estaban con Pablo, nadie iba a morir. Entonces, él estaba siempre escuchando al Señor, y por eso llegó a ser el apóstol Pablo. O sea, todo lo que, para mí, el estar leyendo las cartas que daba a los corintios, a los romanos, son cosas que se pueden hacer y podemos hacer aún más nosotros. Por eso dijo el Señor, no se queden tristes, harán mayores cosas. Pero ¿qué les cuesta? Solamente recorrer ese camino, y no es fácil ese camino. Escuchando la voz del Señor, se va a lograr, pero a veces nosotros somos como esas borreguitos que andamos brincando y no nos quedamos quietos, queremos hacer más o desviarnos. Y eso es lo que yo he aprendido de hasta ahorita. Tú, Memo, ¿qué nos comentas sobre este tema? Pues lo que yo he aprendido en este momento, o de acuerdo a la predicación del domingo pasado, como dice Mireya, están, pues la ilustración que nos pusieron. Podemos ver que mientras escuchemos la voz del maestro o la voz del pastor, pues no vamos a tener problemas ni dificultades.
pero no todos tenemos esa capacidad de someternos o de hacer lo que nos dicen. Siempre tenemos algunas otras curiosidades, inquietudes, y nos brincamos el corral. Entonces vienen las consecuencias a raíz de la desobediencia. Y lo que yo aprendo aquí, que a través del Espíritu Santo, escuchando la palabra, que es la guía, es nuestro instructivo, pues con el discernimiento del Espíritu Santo, pues el Señor nos tiene en sus manos, nos tiene en su mayor cuidado. Fíjate, Memo, Mireya hace un momento sacó el tema del apóstol Pablo. El tema que el Señor nos dio y aún tenemos que seguir desarrollando porque es inagotable, es: mis ovejas oyen mi voz. Hay un caso que quiero rescatar de Hechos capítulo 9, en donde el apóstol fue tocado poderosamente por el Señor. Cuando iba en persecución de los hermanos que formaban la iglesia de Cristo, para matarlos, destruirlos, encarcelarlos y acabar completamente con el movimiento de Jesucristo, es cuando viene el toque poderoso del Señor en la vida de Pablo. Pero me llama la atención. Fíjate cómo el tema de mis ovejas oyen mi voz nos puede ayudar a entender y a comprender justamente parte de lo que ustedes estaban comentando. Yo abrí la Biblia aquí en Hechos capítulo 9 y resulta que cuando Pablo lleva cartas para tomar y apresar a todos los creyentes y discípulos de Jesucristo en Damasco, dice la palabra que cuando se acercaba a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí tenemos un punto clave. Resulta que al que Pablo perseguía, ahora él estaba entablando una conversación con Pablo. Pero dice que hubo un hecho sobrenatural. Dice que una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. No dice un rayo le cayó encima, solamente dice lo rodeó. Esto me recuerda cuando el Señor se llevó a 3 de sus discípulos y se transfiguró en presencia de ellos. Exactamente los rodeó una luz, una nube, y allí tuvieron ellos la clara visión de la transfiguración del Señor. Pero me llama la atención porque el apóstol, luego, en un momento dado, cuando cayó al suelo y oyó esa voz: ¿por qué me persigues? Lo veíamos ayer. ¿Quién eres? Señor. Y usa el término Señor. Y realmente un judío le llamaba a Dios Señor. Entonces sí vale la pena meterte: ¿quién eres, Señor? Ahí está la proyección ya de producción. Y la respuesta no se hace esperar. Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Vamos a ver el versículo 6. Fíjate que en el versículo 6 hay un punto clave. Le dice: levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo detengo este versículo 6 por un momento. Yo quiero que nos metamos en el hecho. Recuerden el tema y vamos a tratar de atarlo para complementarlo y comprenderlo bien. El tema es: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, Memo, estamos ante una instrucción que el Señor le da a Pablo: levántate. ¡Pum!
Ahí está la voz del Señor, una instrucción clara. Entra en la ciudad, ¡pau! Segunda orden. Allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. La pregunta es, ¿ya era oveja del Señor? ¿Pablo acaso estaba escuchando la voz del Señor ya? Bueno, si lógicamente viene la revelación de la palabra, de la persona de Jesucristo al que persigue Pablo, ese poder manifestado sobrenaturalmente en esa luz que rodea a Pablo, y entonces se escucha la voz, ¿por qué me persigues? Ahí quiero que se metan conmigo porque allí hay un ejemplo claro del tema que estamos tratando. Un diálogo entre Pablo el perseguidor y el perseguido, que es Jesucristo. Sin embargo, una vez que el Señor le responde a Pablo a la pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Lo que viene inmediatamente después son instrucciones personales para lo que Pablo debe hacer. Y esto me resulta increíble por el nombre del tema, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué se los comento? Porque fíjense en el verso 6, luego la instrucción del Señor a Pablo. Una vez que se identifica con él, lo que sigue es, ahora te doy instrucciones. Ahora vas a hacer esto. Levántate. Número 1. Número 2, entra en la ciudad. Número 3, allí te voy a decir lo que tienes que hacer. Y Pablo no se resistió. Entonces la pregunta es, ¿en ese momento Pablo actuó como una oveja? ¿En ese momento Pablo estaba identificando la voz del Señor? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy el que tú persigues. Ahora escucha mi voz. Ahora te voy a dictar instrucciones. Ahora que me identifiqué contigo, te doy instrucciones de lo que tienes que hacer. Número 1, levántate. Número 2, entra en la ciudad y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Si vamos al versículo 7, en el versículo 7 dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Si tú detienes, Memo, el pasaje ahorita y lo suspendes, entonces ahora tienes a dos personas, el apóstol Pablo con los que lo seguían y el apóstol Pablo escuchando con claridad la voz del Señor y los que lo seguían escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Ahí tenemos un caso clave. Mira, cuando el Señor se nos revela, automáticamente comenzamos a obedecerlo. Esto es lo que yo quiero resaltar. Lo que tú comentabas, Mireya, ahora, cuando el Señor se nos ha revelado, surge un deseo de obedecerlo. Surge una necesidad de abrir una comunicación con Él. Pero lo que me llama la atención es que la comunicación que se estaba dando entre Jesucristo y Pablo, los que acompañaban a Pablo no comprendían qué pasaba. Entonces es lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Nosotros como hijos del Señor, cuando tenemos una comunicación clara con el Señor, nosotros estamos comprendiendo y entendiendo lo que el Señor nos dice, y muchas veces los que están cerca de nosotros
no lo perciben. Van a darse cuenta de algo sobrenatural, pero la comunicación del Señor es para los suyos. Los demás oían el ruido, oían la voz, pero decían, ¿de dónde viene esa voz? Pero oían la voz, pero no estaban escuchando el mensaje. Oían una voz, pero ellos no entendían y no comprendían. Por eso dice, perdón, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, o sea, como dicen ahora, fuera de onda, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Esto hay que llevárselo en el corazón esta noche. Cuando el Señor se te revela, en primer lugar tú escuchas su voz, en segundo lugar tú lo estás mirando por revelación y en tercer lugar surge una necesidad de obedecerlo de inmediato. Entonces aquí podríamos sacar una conclusión. Las ovejas del Señor somos aquellos a quienes el Señor ha escogido para revelársenos, y entonces al revelársenos nos mete en el redil de las ovejas. Estamos ahí sujetos a entrenamiento, estamos allí sujetos a vivir bajo la autoridad del buen pastor y estamos en preparación. Por eso es importante entender lo siguiente. Cuando yo tengo dificultad para captar la voz del Señor, y además de captarla, tengo dificultad para poder seguirlo tan cerca como me demanda, porque cuando yo determino seguirlo es porque estoy escuchando su voz, Él me está marcando en qué dirección debo caminar y automáticamente no tengo ninguna duda de seguirlo, porque es una voz clara, es una voz audible, que aunque la gente esté sentada contigo en una silla, no va a poder comprender, porque la palabra del Señor viene directamente para los suyos. Pablo fue escogido directamente por el Señor para incorporarlo al cuerpo de los apóstoles. Esto es muy impresionante. Quiero dejarte esto en tu corazón. Si tú estás atravesando un problema claro, que a pesar de que te conectas, a pesar de que te deleitas con la palabra del Señor, pero te está costando en un momento dado entender lo que es una sujeción a Cristo, tienes que humillarte delante del Señor y preguntarle si realmente tú has nacido de nuevo. Porque los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido el privilegio de haber recibido la revelación misma de la persona de Jesucristo, y este es el centro del Evangelio del Reino, es una revelación clara de quién es Jesucristo en el reino de los cielos. Hermanos, puede ser que cuando el Señor nos hable y todavía no podamos comprender claramente su voz, cometamos errores, pero eso no es un hecho de rebeldía, es un hecho de confusión. Por esa razón, podemos tomar el caso de un bebé. Cuando una mamá tiene un bebé, la mamá puede distinguir perfectamente el chillido de su niño, aunque esté con otros 5 niños. La mamá no se equivoca. La mamá tiene claramente identificado el llanto de su hijo, se para y va directamente a su hijo, aunque los otros 4 estén llorando. Ella sabe cuál es su hijo. ¿Por qué? Porque se desarrolló paralelamente con el niño.
Pero si en un momento dado volteamos el ejemplo y decimos, ok, el niño llora y su mamá no va a mirarlo, sino que va a otra persona, el niño ya la tiene muy bien identificada y no le va a hacer caso a la otra persona. Llega la mamá y se calla porque llegó la mamá. Este es un ejemplo que nosotros debemos entender exactamente el efecto niño-mamá y mamá-niño es el que podemos utilizar en el caso de una relación entre Jesucristo y nosotros. Tiene que llegar el momento de que convivimos tanto con el Señor que aprendemos a escuchar su voz con tanta claridad que le estamos cerrando la puerta a voces de imitación. ¿Por qué te digo esto? Porque el diablo es abusado y luego te va a emitir voces que tú fue el Señor el que me habló y resulta que no identificaste bien la voz y estás confundido al determinar quién fue el que te habló. Por eso el caso del bebé es muy importante. El niño reconoce claramente a su mamá y la mamá reconoce claramente a su niño. Y nadie los puede engañar. Esa es la relación que tenemos que establecer con Jesucristo. Es tan cercana la relación que no podamos vivir ni un momento despegados de Él. ¿Qué es lo que nos está demandando? Por eso proyectábamos el redil, las ovejas, platicamos un buen rato sobre el redil y las ovejas y decíamos, todos los que están dentro de ese corral o dentro de ese redil son las ovejas seleccionadas por el Señor. Ahí están. Algunas ovejitas aprendiendo a conocer la voz del pastor, otras ovejitas medias rebeldes, otras ovejitas que son mamás de ovejas pequeñas y que también al obedecer al buen pastor, las ovejitas pequeñas van siguiendo a la mamá y como consecuencia van obedeciendo lo que el pastor le pide a la mamá, porque el pequeño sigue a la mamá, hasta que llega un momento en que se despega de la mamá y tiene entonces, como ya tiene la costumbre de oír la voz del pastor, no le va a costar ningún problema identificarla cuando se despegue de mami. Todo esto es un sello, digamos, de identificación que cada uno de nosotros debemos tener. Por eso, el caso que nos platicaban Mireya y Memo, a veces nos confundimos porque creemos en Jesucristo, porque reconocemos quién es Jesucristo, pero no lo tenemos como nuestro verdadero buen pastor. Porque el buen pastor es el que nos da dirección en todo. Porque el buen pastor es el que nos forma, es el que nos advierte, es el que nos enseña, es el que nos comparte. Y dice el Señor, sígueme, pero sígueme tan cerca como puedas. Ay, es que me está costando, me falta entrenamiento. Ok, métete con el Señor y dile, oye Señor, realmente yo he nacido de nuevo. Y si tú sientes que verdaderamente no has nacido de nuevo y empiezas a experimentar lo que el Espíritu Santo te comunica, humíllate, entrégate completamente al gobierno del Señor y pídele que te bautice con el Espíritu Santo. Esto es interesantísimo, es profundísimo, por eso ahorita que comentábamos, de repente me brilló una luz y dije, bueno, en el caso de Pablo, en el momento en que viene la revelación de quién lo rodeó, quién lo tiró al suelo, quién le está hablando, en ese momento Pablo, sin chistar, obedece
lo que el Señor le está pidiendo. Con este mensaje, con esta enseñanza, yo quiero presentarte una enseñanza paralela de lo contrario. Ahí deja Pablo. Ahora vámonos a Faraón. Fíjense que cuando el Señor envía a Moisés y a su hermano Aarón a decirle a Faraón, deja que mi pueblo salga, fíjense que Faraón ahí tiene dos opciones. Creerle a Moisés y Aarón que el verdadero Dios era el que le estaba pidiendo, deja que mi pueblo salga. Y aquí hay una cosa importante. Miren, cuando el Señor a través de Moisés le está diciendo, deja que mi pueblo salga, nosotros tenemos que leer lo siguiente. Mi pueblo, al que yo te he permitido que ejerzas autoridad sobre de él, te pido, déjalos que salgan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? En el caso de Pablo, la revelación vino completamente a Pablo, directamente del Señor. En el caso de Faraón, el Señor le dice, deja que mi pueblo salga. Y cuando le dice mi pueblo, lo que le está diciendo es mi pueblo al que yo te he autorizado para que ejerzas autoridad sobre de él. Pero como es mi pueblo y yo soy el verdadero Dios, yo te pido que los dejes salir. Faraón, que de acuerdo con la creencia egipcia, Faraón era Dios, se enfrenta con el verdadero Dios. Él siendo un Dios con minúscula, enfrenta al Dios con mayúscula y se atreve a decirle no. Y dice, Señor, está bien. Va a la segunda petición y va a la tercera petición. Y ya conocemos que fueron 10 plagas y la última exactamente fue la muerte de los primogénitos, que es cuando los despiden al pueblo de Israel. Ante semejante plaga, ante semejante dolor y semejante tristeza por la muerte de los hijos mayores, automáticamente los corren de ahí. Pero en cuanto se enfría Faraón, dice, qué tontería hicimos, vámonos por él. Y es cuando los persiguen hasta que están frente al mar y cruzan. ¿Por qué te muestro esta comparación? Por una razón, mi hermano. A Faraón no se le reveló el Señor. Solamente le pidió, por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo. La respuesta de Faraón es no. Dijo el Señor, bueno, te voy a dar una muestra de quién soy yo. ¡Pum! La primera plaga. Miren, las primeras dos muestras, los hechiceros de Faraón la pudieron imitar. Voy a repetírtelo por si no has tenido el tiempo y la paciencia para leer poco a poco el libro del Éxodo. Las primeras dos muestras del Señor, los hechiceros de Faraón las pudieron imitar. A partir de la tercera prueba, ya no pudieron, porque el Señor empezó a subir el nivel. Entonces tú me podrías decir, a ver, entonces cuando Moisés y Aarón se acercaron por primera vez a Faraón y la prueba del bastón que se convierte en serpiente, ¿la imitaron los hechiceros? La respuesta es sí. ¿Por qué te insisto en esto? Porque el diablo es imitador, pero tiene un límite. La segunda prueba
también la pudieron realizar los hechiceros de Faraón. Entonces Faraón estaba contento. ¿Por qué razón? Bueno, yo soy Dios, tengo mis hechiceros. Si mis hechiceros hacen lo mismo que el Dios de estos, estoy bien, muy bien, y no tengo por qué desobedecer. Pero lo que no esperaba Faraón es que a partir de la tercera plaga, los hechiceros ya no pudieron. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás has menospreciado que el diablo es un completo imitador y muchas veces es el que te habla al oído cuando tú no perteneces realmente al Señor. Esto es clave. Por eso el Señor quiere que estemos cerca de Él. A ver, amplía el ejemplo que está muy interesante, te lo amplío. ¿Por qué Moisés y Aarón escuchaban con claridad la voz de Dios? Porque a ellos se les revelaba. A ellos se les había revelado. ¡Wow! Pero en el caso de Faraón, no. Simplemente dijo, oye, el Dios de Israel te manda a decir que dejes ir a tu pueblo. Te dijo Faraón, ¿cuál Dios de Israel? ¿De qué me hablas? No. Y les duplicó el trabajo, y les triplicó el trabajo, y les cuadruplicó el trabajo, y los traía en una esclavitud tremenda. Esa es la diferencia. Quizá tú has oído hablar de Dios. Quizá te agrada leer la palabra. Quizá te atraiga escuchar las enseñanzas. Pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente te estás dando cuenta que tu vida ha dado un giro completo? Y que ahora al único que obedeces es al Señor. Ahora que poco a poco te vas introduciendo en el gobierno del reino de los cielos, te estás dando cuenta de lo que es el mundo sin Dios, el mundo sin Jesucristo. Hermano, todos tenemos derecho a hacer una evaluación. Todo mundo tiene derecho a decir, a ver, ¿por qué no estoy escuchando con claridad la voz de Dios? Enciérrate con el Señor, no tengas miedo, no tengas pena, no tengas temor. Decirle, Señor, doblo mi rodilla delante de ti y en el nombre de Jesucristo, Señor, vengo a hacerte una pregunta. No alcanzo a distinguir tu voz. Señor, no sé por qué no puedo someterme a tu gobierno. ¿Acaso no he nacido de nuevo? Pregúntaselo, pero no te dé pena, no te dé miedo. Porque todos los ejemplos que la Biblia trae siempre nos confronta. El evangelio siempre debe de confrontarte. El evangelio no es para darte el avión. El evangelio es para confrontarte, para que cada vez que escuches la palabra y venga la confrontación, es lo que el Señor te está diciendo. Te has desviado del camino, enderézalo. Así no es, cambia tu manera. Todo esto tiene que ver. Por eso la importancia, a raíz de Hechos capítulo 9, cuando el Señor le dijo, ahora te voy a dar órdenes, levántate, entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces, vean el versículo 8. Y ustedes me dicen qué están viendo en el versículo 8 de Hechos capítulo 9. Ahí lo volvemos a reinstalar en pantalla. ¿Qué hizo Saulo? ¿Lo ignoró o lo obedeció? Cuando Saulo se levantó del suelo, ¿lo estaba obedeciendo? La respuesta es sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando abrió los ojos no podía ver. O sea, Pablo se levanta del suelo para obedecer la instrucción del Señor, pero sorpresa, estoy ciego. No puedo ver. Y los hombres que lo acompañaban
al ver que no podía ver, lo toman de la mano y lo meten en Damasco. Yo te hago una pregunta, oye, lo metieron en Damasco, ¿a dónde? Pablo tuvo que darles instrucciones. Ahí, en Damasco, se me va a decir lo que yo tengo que hacer. Vamos a versículo 9. En el versículo 9 dice con claridad, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. 3 días de ayuno, alimento y agua. Fíjense cómo nos va llevando el Señor en un momento dado, que cuando realmente viene el toque magistral y sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, automáticamente nuestra vida da un completo giro. ¿Por qué te lo digo? Pablo iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Ahora era un manso corderito. ¿Quién le quitó la bravura? ¿Quién le quitó la obra que él pensó llevar a cabo? Ahora resulta que en lugar de perseguir a los de Cristo, ahora era ya uno de Cristo. ¿Por qué te lo digo? Porque se levantó para obedecer y ahí está claramente la señal. Pablo, a partir de la revelación sobrenatural que tuvo con el Señor o que el Señor le concedió, automáticamente lo comenzó a obedecer. Lo levantan, está ciego y le pide a la gente que va con él, llévenme a Damasco. Fíjense el versículo 10. En el versículo 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, ¿y qué dijo el Señor? Aquí estoy. Ahí lo dejamos proyectado porque quiero comentarles algo. Las ovejas del Señor oyen su voz y a las ovejas del Señor, el Señor las atiende. Ok, con esto vamos a meternos en este pasaje. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjate que dice discípulo. Fíjate que dice su nombre. Y fíjate que el Señor lo llama en una visión. Ahí date cuenta cómo nos movemos las ovejas del Señor. Escuchamos su voz, nos llama y le decimos, aquí estoy, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Ves que no hay rebeldía? Ok, pero sí hay un diálogo y lo veíamos ayer. Ahora vamos a ver el verso 11. Fíjense en el verso 11. En el verso 11 dice, oye, Ananías, ve a la casa de Judas y mira, exactamente le dio la dirección y cómo llegar a la casa que el Señor tenía reservada para Saulo. Ahí está. Ananías ve a la casa de Judas. Conocía el nombre del dueño de la casa. Judas. Vete a la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Todo esto se lo comunicó. El propósito para el cual te llamo es que cumplas con esto. Pero vamos a darle vuelta al versículo 12. En el versículo 12, ahora la oveja del Señor, cuando está recibiendo las instrucciones, y el Señor le dice, él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, una visión provocada por el mismo Señor a Saulo. Dice, en esa visión ya vio a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Todo esto el Señor se lo comunica a Pablo. Fíjense cómo puedo ver en este versículo
¿Cómo se maneja el Señor en la comunicación con sus ovejas? Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Fíjate que cuando el Señor viene directamente a nosotros y nos impacta con algo, la Biblia dice, fue una visión. Fue una visión. Esto es lo que nos comunica. A veces es a través de un sueño, pero aquí en la visión estaba clara la instrucción. Pero estamos hablando de una oveja del Señor, la comunicación directa del Señor con una de sus ovejas. Verso 12. En el verso 13 vamos a encontrar un diálogo. Entonces la oveja llamada Ananías le respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, Saulo, y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. O sea, ¿estás seguro que me mandas con él? ¿Estás seguro? ¿No te habrás confundido? Y ahora en el verso 14 dice, ahora Señor, lo tenemos aquí. Pero además está autorizado por los jefes de los sacerdotes judíos para llevarse preso a todo judío que invoque su nombre. ¿Qué hago, Señor? Fíjense cómo entre la oveja y el Señor hay un diálogo. Entre la oveja y el Señor hay un idioma claramente comprensible. Hay una comunicación directa. Y ahora vean el verso 15. En el verso 15 dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Aquí me detengo. A ver, Señor, ¿me estás diciendo que el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, autorizado por los religiosos de más alto rango en Israel, ahora es un instrumento tuyo? Como que no me cuadra. Ve, porque ahora yo lo escogí, dice el Señor. Él va a dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Qué hace la oveja, hermanos? ¿Sigue sacando argumentos? ¿Sigue diciéndole no al Señor? ¿Qué es lo que hace la oveja? Ahí lo tienes. Verso 16. En el verso 16 dice, yo a Saulo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Saben lo que le está diciendo? Pablo, tú fuiste testigo de la muerte de mi siervo Esteban. Tú lo aprobaste porque él era un hombre al que yo equipé para dar testimonio de mí. ¿Te estorbó? ¿No lo comprendiste? Apoyaste su muerte. Estuviste allí presenciando su muerte. Correcto. Pues ahora te voy a enseñar lo que tú tendrás que padecer por mi nombre, porque cuando anuncies mi nombre y mi palabra, te van a caer encima, Pablo. Ahora vas a comprender. Verso 17. Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, ve, esto me llama la atención por lo siguiente, hermanos. Porque la oveja del Señor, la que está en el redil del Señor, puede dialogar con el Señor, pero al final obedece lo que el Señor le está pidiendo. Ananías se fue. Cuando llegó a la casa que el Señor le dijo, en la calle derecha, ahí vive un tal Judas, métete allí y ahí va a estar, en un lugar donde yo lo tengo. Y le dijo, hermano Saulo, lo que me llama la atención es que le llama hermano. Bueno, puede ser que por ser judío,
Pero si el Señor le dijo, yo le acabo de revelar en una visión. Está bien, hermano Saulo, fíjate que el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envió para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Va, versículo 18. Ahí está el propósito anunciado. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Qué te quiero mostrar con este pasaje? Cuando somos ovejas del Señor, podemos dialogar con el Señor, pero acabamos obedeciéndolo, porque cuando Él nos habla, no hay poder engañador que lo sustituya. De ninguna manera. Y cuando vamos y lo obedecemos y hacemos tal como Él nos pide, entonces nosotros somos testigos de un hecho sobrenatural. En este caso, la conversión del apóstol Pablo. La conversión de Saulo, el perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Si tú te metes más adentro conmigo en lo que es el pasaje, tienes que llegar a una conclusión. Y yo te ayudo, mi hermano, para que te quede claro. El Señor tiene poder sobre todo ser humano. No hay quien se le resista al Señor. Ese es el Señor que te llama. Ese es el Señor que te dice, te he escogido para que seas mi oveja. Anímate. Entrégate a mí como oveja. Yo te recibo. Yo te conduzco. Y yo hago lo que tú necesites para que realmente llegues a obtener el título de una oveja verdadera del Señor. Como en un momento dado Ananías es testigo de algo. Hermanos, ¿tú sabes lo que vale ese testimonio? Tú sabes de la fama que el apóstol Pablo tenía como Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y que de repente tú seas testigo de cómo cambió el Señor al perseguidor de la iglesia. Le bastaron 3 días para transformarlo. Y aquí me detengo y tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes siguiendo al Señor y te llama, y te llama, y te llama, y te llama y te le resistes? Pablo, en 3 días, el Señor lo cambió. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Esto es lo que tú tienes que aprender a analizar, y no es para que te dé vergüenza, no es para que te dé pena. Quizá esta noche fue escogida por el Señor para revelarte dónde está el obstáculo que tú no alcanzas a comprender. Pero este es algo importante. Por eso cuando nosotros, miren, cuando nosotros vemos una transformación tan poderosa en la vida de Pablo, y si nosotros lo aplicamos al plan de rescate de la familia, nosotros tenemos que llegar a algo que te quiero mostrar. Pablo era un hombre casado, número 1. Con esa conversión, ahora resulta que iba a ser un marido diferente, ¿sí o no? ¿En qué tiempo? 3 días y 3 noches. Es impresionante. Es muy impresionante, hermanos. Por eso alabo al Señor por el ejemplo que nos compartían hoy y que el Espíritu nos condujo ahí. Recobró la vista. La pregunta que yo hacía ayer, oye, cuando recobró la vista, ¿empezó a ver cosas nuevas o siguió viendo lo que veía antes? Si nació de nuevo,
ve todo diferente. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.